persiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Sina asesina! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¿Cómo pueden hablar de democracia si tienen al presidente constitucional preso? Venezuela rompe relaciones con el Perú. Estamos presenciando el primer golpe de Estado cibernético de la historia. ¿Tiene usted alguna opinión sobre las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela? Este sistema de gobierno que ellos llaman socialismo es tan malo, ¿por qué bloquearlo? ¿Usted cree que sí está mal lo que hizo María Corina al pedir más sanciones a Venezuela? Claro, porque esas sanciones no afectan al gobierno, las sanciones nos afectan a nosotros. Yo lo necesito sin gasolina, sin luz, sin gas, sin diésel, sin nada. Entonces, fertilizantes, insumos, semillas, todo. Que yo lo necesito para ganar, para cobrar. Que yo lo necesito para ganar, para cobrar. Que yo lo necesito. Imagínate, si ellos siguen llamando más sanciones al país, entonces ellos no están con el pueblo. Porque en verdad lo que sufrimos todo este tipo de sanciones es el pueblo. Yo lo necesito sin gasolina, sin luz, sin gas, sin diésel, sin nada. Mostrándoles un poco de cómo se encuentra la normalidad en Venezuela, a diferencia de lo que se muestra en ciertos perfiles, particularmente algunos artistas que andan allí publicando videos incluso viejos que no corresponden a lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente y ni siquiera de lo que ocurrió el lunes pasado con todos los hechos violentos. Durante las horas de tensión en Caracas, tras la victoria de Nicolás Maduro, en las redes sociales se difundieron contenidos falsos con el objetivo de desinformar a los usuarios sobre lo que ocurría en la nación caribeña. Uno de los principales medios de difusión fue X, anteriormente conocido como Twitter. El mismo Elon Musk compartió un video donde grupos criminales, supuestamente vinculados al presidente venezolano, roban urnas en centros electorales. Sin embargo, las imágenes compartidas por el propietario de X están muy alejadas de la realidad. Se trata de un video sobre un robo de aparatos de aire acondicionado ocurrido tiempo atrás. Asimismo, la ex ministra del gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, publicó un material del año 2017, como si se tratara de un acontecimiento actual en Venezuela. Una de las imágenes más virales es esta que tenemos aquí, donde la gente afirma que se trata del Consejo Nacional Electoral y donde, supuestamente, se muestra una victoria de la oposición. Pero resulta que la imagen corresponde a las oficinas del mercado de alimentos de Aragua. Ayer el gobierno de Boluarte fue el primero en todo el mundo en reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela y eso generó una reacción inmediata en Caracas. El gobierno chavista anunció ya la ruptura total de las relaciones con el Perú. Hasta ayer teníamos nomás una tensión diplomática, pero eso escaló rapidísimo y ya se rompieron las relaciones. Todos aquí presentes, ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y en este caso abusar de la brutalidad de la fuerza, persiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¡Sina asesina! ¡Libertad para el presidente Castillo! ¿Cómo pueden hablar de democracia si tienen al presidente constitucional preso? La señora presidenta constitucional de mi país asumió conforme al proceso y a la Constitución peruana. Si esos cuantos representan falsedad, suficiente con tragar sus promesas que saben a mierda. Está Dina Boluarte reprimiendo a nuestras hermanas en las calles. Han arrastrado ayer a la esposa de uno de los asesinados por toda la avenida Bancay. ¿Cómo se puede hablar del Perú como si el Perú estuviera en una situación de normalidad? No puedo, me niego porque soy peruana. Me niego porque soy peruana y sobre todo porque soy una peruana aquí. Y es aquí, afuera,
en la comunidad internacional donde tenemos que decir lo que está pasando en Perú. Hay una dictadura. Y si no se dice que hay una dictadura, no vamos a poder acabar con la dictadura, compañeras. Condenan a 6 años a campesinos cusqueños que protestaron contra Dina. Desde hace más de un año, 4 jóvenes de la comunidad campesina de Cuyo Grande, en Pisac, Calca, se encuentran encarcelados, cumpliendo prisión preventiva, acusados del presunto delito de disturbios ocurridos el 31 de enero del 2023 durante el estallido social. Bueno, ayer el Poder Judicial confirmó la sentencia entre 6 y 7 años de prisión efectiva contra Reddy Guamán, Richard Kamala, Joel Ibayanca y Ferdinand Huacanqui. Su delito, tirar piedras y romper vidrios en el marco de las protestas. Actos que por supuesto merecen sanción, pero 6, 7 años, y cuando además no existe pero ni un solo policía, ni un solo militar, ni una sola autoridad que hayan sido apresados no por romper vidrios, sino por matar gente en ese mismo contexto. Para colmo, uno de los argumentos utilizados durante el proceso para mantenerlos en prisión preventiva durante todo este año, según reportó el periodista José Víctor Salcedo, es que como estos jóvenes eran comuneros, pues no son propietarios y por tanto no tenían arraigo. Ese es el nivel. Imaginen por un momento que les cuentan esta noticia. 7 años por romper lunas a gente que protesta contra el gobierno, pero imaginen que no son campesinos quechohablantes, sino opositores venezolanos. ¿No dirían que claramente esto es represión política? Eso no es ningún delito. Han cometido tal vez una falta, pero no por una falta les lo quieren encarcelar tantos años. Así es. El bloqueo a Cuba, eso es una aberración, una violación flagrante a los derechos del hombre, a los derechos universales. Es una medida medieval, retrógrada, también para aminorar los flujos migratorios. ¿Cómo se va a bloquear a un país? O sea, ¿con qué derecho? ¿Y qué culpa tienen los cubanos? Si hay un problema político, ideológico entre los gobiernos, ¿por qué se castiga a la gente? ¿Por qué se utiliza como estrategia política un bloqueo para que el pueblo de Cuba, que quiere vivir ahí, que quiere ser independiente, se le voltee a sus autoridades por hambre, por necesidad, y derroquen a su gobierno? Esa es una estrategia perversa. No tiene nada que ver con la política, que es un imperativo ético. ¿Tú crees que Maduro ganó y ganó bien? Claro, hombre. ¿Sí? El sistema, ¿cómo haces fraude en el sistema venezolano si además de tu voto electrónico tienes el testigo en papel que depositas en la urna, pero además haces un padrón de la gente que va a votar y sabes el número de gente que votó, el número de votos que debe haber y el sentido del voto, porque está la primera auditoría, es el recuento físico del 51% de las casillas. No hay un régimen autoritario en Venezuela hoy. Bueno, pues es lo que les gusta decir desde que les ganaba Chávez. Tú no lo ves. Es lo que les gusta decir. O sea, Angela Merkel nadie dijo que era un régimen autoritario. Con Thatcher nunca nadie dijo que era un régimen autoritario. Se pueden reelegir hasta que les dé la gana, hasta que se harten o hasta que se mueran, y ahí no es un régimen autoritario porque es Europa. Pero si son países nuestros que enfrentan al imperio, que han defendido sus recursos naturales, de Venezuela les importa el petróleo, hombre, y el litio, y lo demás les tiene sin cuidado. O sea,
Hay en Arabia Saudita hay democracia. No. En Arabia Saudita no. Respetan los derechos de las mujeres. No. En Arabia Saudita hay libertades plenas y les revalen madre porque el petróleo está fluyendo hacia Estados Unidos. Por favor. Bueno, pero lo demás eso es no ingenuidad. quita que el régimen venezolano. No, lo demás es ingenuidad. Podría ser un dictador, un autoritario como Somoza, como Pinochet, como Videla, por algunos ejemplos que pongo, y el gobierno de Estados Unidos no solo los sostuvo, sino los promovió y los mantuvo, y regímenes en Asia y en África, porque servía a sus intereses. Les importa un demonio la democracia, pero les importa nada. Promovieron el golpe de Estado contra el presidente Madero, el más demócrata que ha habido en la historia de nuestra patria, porque les estorbaban sus intereses económicos. Son una pandilla de hipócritas, hombre. Hoy en Venezuela somos ratas de laboratorio. Estamos ante una de las primeras operaciones ciberpsicológicas más importantes de este siglo. Una operación diseñada por los mejores hackers y estrategas de marketing del planeta Tierra. Somos testigos de la imposición de una neurosis colectiva diseñada para manipular la conducta de todos los adictos a las redes sociales. ¡Ay! No sé qué pensar, maldito Maduro de mierda. ¡Maldito gobierno chavista de mierda! Y esto tiene que ver con Elon Musk. Antes, durante y después de las elecciones, vimos cómo se impuso el lenguaje de odio en Venezuela. Como un alma más huevo, y si quieres me manda a buscar, que odio es lo que te tengo. Una parte de la población fue totalmente disociada de la realidad. Los ataques cibernéticos al CNE son reales. Incluso ya tenían una página de altísima tecnología montada para publicar actas falsas. Todo esto combinado con acciones violentas dirigidas a destruir símbolos importantes para el chavismo. Hablamos de una gran operación de terror psicológico contra los que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Estamos presenciando el primer golpe de Estado cibernético de la historia. Los algoritmos diseñados para manipular la conducta humana están siendo utilizados para destruir un país. Lo más triste de esta situación es que los venezolanos vamos a ser víctimas de una guerra civil si no se frena el odio. Estoy de acuerdo. Hola, son Venezuela. Pero para que dejen de implementar esta narrativa que simplemente busca justificar el injerencismo y el intervencionismo yanqui en un país que casualmente tiene las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Hola, son Venezuela, pero desde hace rato que tiene más de 900 sanciones y bloqueos económicos simplemente por ser un país de izquierda. Hola, son Venezuela, pero tomando en cuenta el contexto geopolítico y por qué en estas elecciones no solamente se juega la democracia como te hacen querer ver las grandes corporaciones o los medios corporativos. Hola, son Venezuela, pero porque es uno de los países más solidarios con el resto de América Latina y ha sido vanguardia en las revoluciones. Hola, son Venezuela, pero porque ya basta que sea centro de burlas, comparaciones y que sea implementado en la narrativa de Occidente para asustar a la gente que decide votar a la izquierda. Hola, son Venezuela, pero siempre, no solamente cuando está de moda. Hola, son Venezuela, porque el pueblo venezolano es uno de los más dignos, trabajadores y solidarios que yo conozco. Hola, son Venezuela, pero de manera crítica, sin caer en las redes y en la narrativa de las grandes corporaciones, de los medios corporativos, del gran dinero y de los países que están acostumbrados a ver a América Latina como una colonia. Hola, son Venezuela y en toda América Latina para que se respete la autodeterminación de los pueblos y la voz del pueblo sea la única que mande. Nos guste el resultado o no. Fake news. Ahora resulta que la estatal de alimentos Mercal funge como CNE. Ni siquiera un fake news decente pueden hacer. Se les olvidó tapar la bandera de Mercal. ¿Un fake news express? ¿Cuál es el problema de Venezuela? ¿Saben cuál es el problema? Que es un gobierno que se ha dedicado a atender al pueblo y a defender su soberanía, nada más y nada menos, porque Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, más allá de los países árabes. Ese es el tema, porque la derecha mexicana, igual que la derecha mundial, ha convalidado la invasión de otros países en aras de cuidar los intereses de otros. ¿Por qué? Por el petróleo. Ahí tienen Afganistán. Ahí tienen tantos otros casos, ¿no?
la guerra del Golfo Pérsico y tantas otras, que la derecha convalidó y convalida, por supuesto, la intervención de organismos supranacionales y de gobiernos ajenos sobre Venezuela, claro. Y nadie sabe lo que realmente pasa en Venezuela, cómo ese gobierno ha luchado y ha mejorado las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Eso no lo consideran. Al igual que lo hacen en México, que ahora dicen que con los programas sociales López Obrador compró la elección. Claro que no, la diferencia es entre los fraudes electorales que ellos ejecutan en contra del pueblo de México y un buen gobierno que sigue ganando elecciones porque es buen gobierno. Entonces, para el pueblo de México no se confundan. Es el ruidito de siempre, la cantaleta de siempre del intervencionismo de la derecha, que no respeta algo que en este salón de sesiones está escrito desde el principio. Las palabras de Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es cuanto. Gracias. Venezuela posee 303.8 billones barriles de petróleo de reserva más grande del mundo. ¿Quién ha puesto la mira en ese país? La deuda externa, ya lo comentaba el primer ministro de Barbados. Ese tema no se va a discutir. Ya la hemos pagado casi 3 veces y debemos más que cuando comenzó la deuda. Mire, Venezuela ha pagado en 7 años que tengo yo ya en 2 periodos de gobierno. Hemos pagado sin falta. En eso hemos sido los más disciplinados de la historia. Entre 4 y 5 mil millones de dólares al año. En una deuda que ya fue pagada 1 y 2 veces y vamos para la 3ª vez. Ahora la deuda no baja, Leonel. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando, pues. Nos están saqueando. Ahora, hablemos con los países poderosos. Yo propongo que aquí acordemos todos unidos, reconociendo estas realidades y dejándonos de creer en los cuentos del neoliberalismo, que son cuentos perversos. Oye, 40% de la deuda, pues. Esto no va a colapsar ninguna economía. Nosotros estamos subsidiando a los ricos del planeta. Que abramos un lapso de gracia de una década, pues, 2005-2015, que un 40 o un 30 por ahí habría que negociarlo, por ciento, pero no un 1%, no, con eso no hacemos nada, para reírnos. De la deuda externa, le abramos un lapso de gracia, 10 años de gracia, nadie paga. Esa es mi propuesta, que entremos a un debate profundo, porque a mí me gusta mucho el tema que ustedes han puesto en la mesa, pero a veces veo que nos quedamos en la superficie. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. ¿Pero hasta cuándo? Yo lo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Está más que demostrado empíricamente que es mentira. Urgente, porque creo que el problema es urgente. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, 1 de agosto, seguimos aquí en Caracas para mostrarles un poco cómo se vuelve a desarrollar la vida normal, comercial, aquí en la ciudad de Caracas, después de lo que fueron los atentados terroristas del día después del triunfo electoral de Nicolás Maduro. Los centros comerciales, todos abiertos, la gente, como ven, incluso tienen muy buen ritmo, hay que reconocerlo, a veces bastante más y mejor que en otros lugares. En Venezuela, injerencismo a todo lo que da. Nada nuevo en nuestra América. El que Maduro sea lo que sea, el que haya ganado la elección o no, el que las cifras no cuadren, todo ello es indiferente al influjo, al interés y a la opinión de todos aquellos que no sean venezolanos. Pero no, la oposición venezolana es la primera que llama a intervenir a las fuerzas del exterior. La oposición venezolana es tan traidora como la mexicana, o tal vez más, porque por ejemplo María Corina Machado, lideresa de la oposición, es bien sabido que es agente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que trabaja para ellos y que habiendo sido recibida y premiada por el genocida Bush, después fue recibida por Obama y por los demócratas y republicanos, y que ahora ella y los suyos piden a los Estados Unidos que intervengan. Desde hace tiempo, alguno de ellos, Leopoldo López, o Guaidó o Capriles, o cualquiera de todos los que después se comprobó eran agentes de los Estados Unidos, pedía la intervención armada de los Estados Unidos. Intervención sencilla ya, cuando nuestros traidores gobernantes neoliberales en todas y cada una de nuestras naciones
nos sujetaron a la cadena del Comando Sur o Norte de los Estados Unidos, es decir, a sus ejércitos, a su estrategia, a sus intereses y no los nuestros. Y Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, dice que nuestros recursos, y en particular los de Sudamérica, son suyos, y que por eso tenemos la instrucción que debemos obedecer de sacar a los chinos y a los rusos y no celebrar acuerdo ni contrato con ninguna otra nación, porque solamente somos depositarios de todo cuanto está en nuestros territorios, que es suyo. Por eso aquello de América para los americanos, por eso el monroísmo y por eso también la doctrina del destino manifiesto, eso de que los Estados Unidos son un pueblo elegido por Dios para dominar a todos. Se parece a otros que en Medio Oriente se dedican a asesinar al pueblo palestino. ¡Qué casualidad! Por eso se entendieron. Pues bien, en Venezuela a todo lo que da el injerencismo, a juzgar que cuando no ganan los que a ellos gustan o los que para ellos trabajan, entonces hay fraude electoral. Pero cuando el presidente Castillo en el Perú gobernaba gracias al voto popular, como no les gustaba, le dieron golpe de Estado y pusieron a una títere. Lo mismo sucedió en su momento en Bolivia. Tampoco les gustaba la voluntad popular. Y no les gustó la voluntad popular en tiempo de Arbenz, y en tiempo de Torrijos, y en tiempo de Perón, y en tiempo de cualquier otro. Por ejemplo, también en Colombia con el Bogotazo, a Jorge Eliezer Gaitán. No les gusta la libertad ni la democracia. Llaman libertad y democracia a cuanto les favorece. El problema de nuestra América no es el injerencismo norteamericano, tan antiguo, desde el principio, desde los orígenes de nuestras independientes naciones que no han logrado verdadera independencia porque están sujetas a ese yugo, al yugo de los Estados Unidos. El problema mayor son las élites corruptas que velan por sus propios intereses y que siempre están prestas a entregar a sus naciones. El problema para Venezuela, más que Maduro, es esa oposición corrupta, esa que en persona de Guaidó fue a los tribunales ingleses a apoderarse de ese oro que eran las reservas venezolanas y que se encontraban en las bóvedas del Banco de Inglaterra y siguen allí para no ser devueltas nunca. Y un tribunal de Inglaterra dijo que Guaidó, agente de los Estados Unidos, podía apoderarse de esas reservas. Por cierto, que nuestro oro también fue mandado por los neoliberales al Banco de Inglaterra y que el muy festejado liberal libertario, o como se le llame, el enloquecido Milei, acaba de mandar también todo el oro, todas las reservas de oro de Argentina a las bóvedas del Banco de Inglaterra. Argumentos, que es mucho más fácil, que nos los guarden otros, que otros se queden con nuestras riquezas. Total, que esos oros, que ese oro no volverá jamás. Pero además, aquí en nuestro territorio, nuestros recursos naturales en riesgo. El problema, digo e insisto, son las oligarquías apátridas, cosmopolitas, traidoras, profundamente ignorantes y que, lo digo de una vez, tal vez desprecian profundamente a nuestras patrias. Yo me preocuparía más de estos grupos oligárquicos que de un gobernante que probablemente lo hace mal, y no lo sé, a lo mejor hasta un fraude electoral cometió. Pero ese es asunto de los venezolanos, eso lo deben arreglar ellos, y no nosotros, y mucho menos los Estados Unidos. La potencia imperial, la potencia saqueadora, la potencia rapaz, que siempre interviene y siempre financia al traidor que está dispuesto a traicionar a su patria. En contra de los traidores y a favor de los patriotas, en contra de los venales, en contra de los corruptos, en contra de aquellos que no trabajan por la patria, los patriotas siempre, como Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos con nuestro presidente, estamos con México. Ningún régimen oficialista, la mayoría que manda representando al pueblo de México en esta revolución sin violencia triunfante. Tengan para que aprendan, porque el 2 de junio se nos refrendó el mandato con nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
No, oficialistas ustedes. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué datos? Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dados a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas, que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande, porque la verdad que estos señores, si se les puede decir señores, ya dan asco. Por eso creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela, y aguanten porque Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando. Un saludo grande y me siento muy orgulloso de defender una patria bolivariana como quería el comandante Chávez. Rayos y centellas, está la cosa que arde, se están cantando un tiro derecho. Yo sí, que se den un topón. Milei contra Maduro. Sí, porque Milei, ya ven cómo él es provocador, hablador, teatrero, payaso y todo, y contra Maduro, no, pues el otro no se iba a dejar y se sale. No me aguantas ni un round. Ahí están los videos. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. ¡Viva la libertad, carajo! Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde. No, pues a mí sí me gustaría que se dieran un topón si tantas ganas se traen y bajándose del ring a comparar gobiernos. Sí, señor, vamos a ver la economía de Argentina con la de Venezuela. El gobierno supragringo, el que traen de consentido, el nene consentido del imperio, contra el dictador Maduro. Vamos a comparar alimentación de ambos países, vamos a comparar crecimiento del Producto Interno Bruto, vamos a comparar inflación, vamos a comparar endeudamiento. No, todos los factores para que veamos qué país es cada cual. A ver si Venezuela le ha perdonado la deuda externa a todos los particulares, a ver si está entregando todas las instituciones. Vamos a ver quién está empobreciendo más a la gente. Sí, las cifras no mienten.
no miente. Pero qué curioso, Milei no es dictador y acaba de tener facultades supraconstitucionales para hacer lo que él quiera en ese país, sí, lo que él quiera, y no es dictador. No, él no es dictador, el dictador es Maduro. Acuérdense ustedes, los dictadores solamente son los de izquierda. Por eso me extraña tanta gente que escribe aquí, no, yo soy de izquierda, yo soy de Morena, que quién sabe qué, pero Maduro es un dictador. ¿Cómo? Primero chequen en Google si cumple con el término de o cumple Maduro los requisitos para ser un dictador. Pues claro que no. Y número 2, acuérdense, la palabra dictador solamente la usa la derecha. ¿Cuándo han visto un dictador de derecha? Si todos los dictadores son de izquierda. Obrador tenía un mes de gobernando y era dictador. El dictador es el presidente de China, de Rusia, de Cuba, de Venezuela. No, los otros de derecha nunca son dictadores, porque dicen que Maduro lleva 11 años en el poder. Sí, cierto. Bueno, el de Turquía, que es de derecha, lleva 21 años y no le dicen dictador. Bueno, el de Israel lleva 16 años. Este señor Netanyahu se la pasa matando palestinos, invadiendo territorios y no le dice nada de dictador. No, él no es dictador. No, él no es dictador. Acuérdate, si eres pobre o de izquierda, eres dictador. No, pero si eres de billete o de derecha, o eres amigo del imperio, ¿no eres dictador? Sí, amigo. Por ejemplo, en América Latina hubo golpe de Estado en Perú, golpe de Estado en Bolivia. Bueno, los gringos reconocieron esos gobiernos, que no fueron democráticos, fueron golpes de Estado, y hasta los apoya tú. No, ahí no hay dictadores, no les dicen dictadores, no, dictador es Maduro. Oye, y además, por ejemplo, ¿cómo está la cosa con Milei? El país está en un desastre tremendo, pero lo traen por todos lados paseándolo. Y yo digo, bueno, si no les gusta Maduro, está bien, pero que los venezolanos decidan. Ah, no, debe irse Maduro. Luego me dicen, es que debe venir gente joven. Yo soy obradorista. Oye, Obrador no es joven y dicen que en otros países se vayan. ¿Por qué estamos opinando quién o no debe gobernar otros países? Que ellos decidan. A mí no me gustaría que nos vinieran a decir los venezolanos, los franceses, los alemanes. No, a ti te debe gobernar Xochitl. No, a ti te debe gobernar Obrador. No, esa es nuestra bronca. Nosotros sabemos qué hacer. Pero oye, se meten así de una manera. Ahora están apoyando a Estados Unidos. Sí, todos esos expresidentes de América Latina que tomaron un avión para ir a apoyar al gobierno contrario a Maduro. ¿Cuándo han visto eso? Ustedes han visto que todos esos expresidentes de Chile, de Panamá, de Paraguay, todo eso, vayan por ejemplo a las elecciones de Canadá y vuelen para llegar y apoyar al partido opositor, o que lo hagan en Francia, o que lo hagan en Estados Unidos? No, porque los mandaron los gringos. Son ridículos, payasos, ni siquiera tienen el orgullo o la soberanía. Pero bueno, que gane el que tenga que ganar. Lo que no me gusta a mí, que esas manifestaciones que están haciendo allá en Venezuela, que están calentando las calles, que están alborotando a la gente, que están buscando un golpe de Estado, ¿quién la está organizando? ¿Quién? Ay, que se necesita ser sabio. Pues los gringos, hombre, con toda la oposición de allá, todos esos traidores a la patria, le están metiendo mucho dinero, las televisoras, todo, y las imágenes, ¿qué no ves cómo sufren los venezolanos? Pero por Dios, ¿que no se dan cuenta quién está detrás de todo eso? Se la pasan viendo la tele y así, pues, ¿qué esperas? No, quieran apoyar a Milei, apóyenlo. No les gusta a Maduro, que no les guste, está muy bien. Yo lo único que digo, gobierno que los gringos apoyan, a mí me traduce que son gobiernos traidores a la patria. El dólar a 18.70, 18.80. El presidente cumpliendo. Y los agoreros del desastre, los que decían que si ganaba López Obrador, el peso se iría a 25, a 27, a 30. Callados. Una derrota terrible y una victoria para México. Este es el presidente que no sabe de economía. Este es el que no fue a Harvard. Este es el que no entiende el gran mundo del dinero y de las finanzas. Este es el que tiene los mejores resultados. Este es el que le dice a todos sus opositores, tengan para que aprendan. Aquí está el dólar, aquí está también la inflación, aquí están los factores macroeconómicos, todos alineados. México recibirá mucha inversión, México crecerá enormemente para que los neoliberales entiendan que saber de economía es gobernar para el pueblo, que saber de economía es saber de política, sobre todo. Por eso estamos con el presidente, estamos con él. En Brasil, Bolsonaro dice que Lula no ganó las elecciones y por lo tanto es un gobierno ilegítimo. En Estados Unidos, Donald Trump dice que Biden en realidad no ganó las elecciones y por lo tanto es un gobierno ilegítimo. Y en Venezuela, la oposición dice que Maduro no ganó las elecciones y que por lo tanto también es un gobierno ilegítimo. Y vos me podrás decir, bueno, pero no son comparables los tres países. No, yo no estoy diciendo que son comparables en general los tres países.
Estoy diciendo, en el proceso electoral, en las elecciones, se denuncia también en los 3 casos fraude electoral. En el proceso de contar los votitos, 1, 2, 3, 4 votitos, en los 3 países se denunció fraude electoral. En el caso de Venezuela, algunos dicen, la oposición tiene el derecho a rebelarse y a alzarse en armas contra el gobierno ilegítimo. Pero ¿lo tiene también la oposición en Estados Unidos o en Brasil? Porque la denuncia es la misma. ¿O serían acusados de terro? En el caso de Venezuela, algunos dicen, bueno, la oposición debería pedir la intervención armada de otros países. Pero ¿qué pasa si en Estados Unidos la oposición le pide ayuda a Rusia o a China para que intervengan en Estados Unidos ante ese gobierno ilegítimo que, según ellos, se robó la elección y por lo tanto no debería estar en el poder? Lo mismo en Brasil. Y repito, en Estados Unidos y en Brasil no son pocas personas las que creen que el gobierno actual ganó haciendo trampa. Son millones y millones y millones de personas.